El camaleón en la ciudad de piedra. Santiago de Compostela recibió a Julián con una lluvia fina, la Sarabia, que golpeaba los soportales de granito como miles de agujas invisibles. Las campanas de la catedral repicaban con un tono fúnebre que parecía perseguirlo por las callejuelas estrechas. Gracias a la impecable documentación proporcionada por el Scalpelo, Julián había dejado de ser Marcos Seoane, el técnico de Redondela, para convertirse en el inspector jefe Adrián Souto, un especialista en seguridad antiterrorista transferido con urgencia para reforzar la protección del Parlamento de Galicia. Su objetivo era don Alberto Santiso, un hombre cuya figura pública era la de un filántropo impecable, pero cuyos cimientos estaban construidos sobre la cal de las fosas comunes. Julián había pasado noches en vela desglosando el expediente de Santiso. El político utilizaba su red de orfanatos y fundaciones para rescatar a menores extranjeros, quienes, tras entrar en su sistema, simplemente dejaban de existir en los registros. No era un asesino de callejones, era un burócrata del horror que firmaba sentencias de muerte con una pluma estilográfica de oro. Infiltración en los pasillos del poder. Julián se movía por el Pazo de Hórreo con la invisibilidad de un depredador que ha aprendido a vestir el uniforme de su presa. Su traje de gala, perfectamente entallado, ocultaba las cicatrices de Villacalma y el pequeño kit de emergencia que siempre llevaba en el antebrazo. Mientras fingía auditar las cámaras de seguridad del despacho de Santiso, Julián instaló micrófonos láser y sensores de vibración en los marcos de las ventanas. No buscaba solo palabras, buscaba el ritmo de la respiración de Santiso cuando mentía. Inspector Souto, me dicen que su historial en Madrid es impecable, dijo Santiso una tarde, entrando en su despacho sin previo aviso. Sus ojos eran como dos fragmentos de cristal de Murano, fríos y sin fondo. La impecabilidad es solo una cuestión de atención al detalle, señor Santiso, respondió Julián, manteniendo la cabeza ligeramente inclinada, en un gesto de sumisión calculado. Mi única prioridad es que su entorno sea una burbuja impenetrable. Santiso se acercó a él, invadiendo su espacio personal. Olía a tabaco caro y a una colonia rancia que intentaba ocultar el olor a viejo. Es curioso. Tiene usted la mirada de un forense que conocí hace años. Esos hombres no miran a las personas, miran sistemas que eventualmente van a fallar. Espero que usted no esté esperando que yo falle. Julián sintió una descarga de adrenalina que le heló la nuca. ¿Era un juego mental o Santiso tenía ojos en el pasado de Julián? El sótano de la Rúa do Vilar. Para procesar a un hombre del calibre de Santiso, el piso franco del Berbés era un riesgo inaceptable. Julián necesitaba la protección de los muros de Santiago. Alquiló un sótano ciego bajo una librería antigua en la Rúa do Vilar, donde el suelo estaba 3 metros por debajo del nivel de la calle. Era un espacio donde el tiempo se detenía, con muros de piedra de sillería que habían soportado inquisiciones y guerras. Durante 3 noches, Julián transportó el equipo. El polietileno fue sellado con calor sobre la piedra milenaria, creando una habitación dentro de una habitación. La mesa de acero, esta vez un modelo quirúrgico de campo, brillaba bajo los potentes halógenos. Pero mientras afilaba sus bisturíes, Julián empezó a notar un patrón. Un leve olor a tabaco de pipa barato, de esos que fuman los marineros viejos, impregnaba el descansillo cada vez que él salía del sótano. Alguien no solo lo vigilaba, estaba marcando el territorio. Lua Castro, la cazadora de espectros. A 80 kilómetros de allí, en la comisaría central de Vigo, la inspectora Lua Castro estaba obsesionada con un espectro. El informe genético de la piel encontrada bajo las uñas de Bernardo había arrojado una coincidencia parcial con un caso de Castilla. Julián. Es imposible, Lua. Ese tipo murió carbonizado, dijo Diego, su ayudante, dejando un café sobre la mesa llena de mapas. Los genios no mueren en incendios accidentales, Diego. Se transforman,
respondió Lua, señalando una chincheta en Santiago. Mira las facturas de suministros médicos de la última semana. Alguien ha estado pidiendo succinilcolina y heparina bajo un número de colegiado que pertenece a un médico jubilado en Lugo. Si es Julián, no está aquí por dinero. Está aquí para limpiar algo que considera sucio. Y en esta comunidad, lo más sucio se sienta en los bancos del Parlamento. Lua tomó su arma y su placa. Sabía que si Julián estaba en Santiago, el tiempo de alguien se estaba agotando. Lo que no sabía era que ella misma era una pieza clave en el tablero de un jugador que aún no se había mostrado. La captura, el jaque al rey. El plan de Julián fue una sinfonía de engaño. Manipuló las comunicaciones de Santiso para hacerle creer que un contacto de la red de trata quería reunirse con él para entregarle documentos comprometedores en un pazo abandonado cerca del Monte do Gozo. Julián interceptó el coche oficial de Santiso en una zona de sombra de cobertura. Vestido con su uniforme de inspector, detuvo el vehículo con luces de emergencia. Señor Santiso, salga del vehículo ahora. Tenemos una amenaza de francotirador confirmada en el perímetro, gritó Julián con una urgencia que no dejaba lugar a dudas. El político, pálido y vulnerable fuera de su despacho, obedeció. Julián lo metió en una furgoneta de mantenimiento médico blindada que, en realidad, era una trampa de plástico. En menos de 10 minutos, Santiso estaba sobre la mesa de la Rúa do Vilar, sujeto por bridas de nylon industriales que le impedían mover incluso un dedo. El espejo de la traición. ¿Crees que esto te salvará, Julián? Escupió Santiso, cuando el efecto de los sedantes ligeros se disipó. Sus ojos ya no eran de cristal, eran de puro odio. El notario te ha vendido una fábula para niños. Él no quiere justicia. Él es mi mejor cliente. Me usa para eliminar a los competidores que no aceptan sus condiciones. Julián, con el bisturí en la mano, se detuvo en seco. Mientes. Él tiene a mi mujer. Él me obligó a venir aquí para purgar tu pecado. ¿Tu mujer? Santiso soltó una carcajada seca que sonó como huesos rompiéndose. Julián, eres un forense brillante pero un detective patético. Mira en el cajón de instrumental que trajo el escalpelo esta tarde. Hay un regalo de despedida para ti. Julián, con el corazón golpeando sus costillas como un animal enjaulado, abrió el cajón metálico. No había fotos. Había una grabadora de cinta antigua. Al pulsar el play, la voz que emergió de los altavoces le desgarró el alma. Era su propia voz, grabada secretamente en Villacalma, pero luego, la voz de su mujer, riendo con una calidez que él no recordaba. Ha sido demasiado fácil, amor. Julián siempre cree que es el héroe de su propia tragedia, decía ella. Y luego, una voz de hombre, joven y autoritaria, envíale el dedo, eso lo mantendrá motivado. Necesitamos que termine el trabajo en Santiago antes de que la inspectora lo encuentre. El Jaip, el despertar del monstruo. En ese instante, el mundo de Julián se fracturó. La puerta del sótano estalló hacia adentro. Pero no fue el equipo de asalto de la policía. Entró una figura imponente, el padre de Samuel, el joven que Julián creía haber vengado en Villacalma. Pero no venía solo. Detrás de él, con la cara lavada y una mirada que Julián no reconoció, entró la inspectora Lua Castro. Ella no levantó el arma contra el padre de Samuel, se la entregó. Buen trabajo, Julián, dijo Lua, con una voz desprovista de cualquier empatía. Santiso ya no es útil. Has eliminado a nuestro mayor obstáculo político y has dejado tus huellas por toda la escena. ¿Lua? ¿Tú también? Balbuceó Julián, sintiendo que sus piernas fallaban mientras un gas incoloro empezaba a filtrarse por los conductos de ventilación. Julián, querido, dijo el padre de Samuel, acariciando la mesa de acero.
El notario no es una persona. Es una institución. Y tú has sido nuestro mejor empleado del mes. Lástima que tu mujer haya decidido que prefiere el sol de Brasil con el dinero que pagamos por tu cabeza. Julián cayó de rodillas sobre el cuerpo atado de Santiso. Lo último que vio antes de que la oscuridad lo reclamara fue a Lua Castro poniéndose unos guantes de látex y tomando su propio bisturí favorito. No te preocupes, Julián, susurró ella al oído. En el capítulo 4, descubrirás que la autopsia más dolorosa es la que uno se hace a sí mismo estando vivo. ¿Qué pasará en el capítulo 4? Julián despierta encadenado en una instalación secreta, pero no como prisionero, sino como maestro de una nueva generación de asesinos al servicio del notario. ¿Logrará Julián escapar de la red que su propia mujer ayudó a tejer? ¿Es Lua Castro la verdadera heredera del notario? La intriga se traslada a las sombras del Vaticano gallego en una carrera por la supervivencia y la venganza definitiva.